En este video vamos a analizar una función cuadrática. Y igual a ax al cuadrado más bx más c es la forma general de la función cuadrática. Pueden observar que la expresión algebraica del lado derecho tiene tres términos. El primer término es el término cuadrático. El segundo término, bx, es el término lineal. Y el término c es el término independiente. A, B y C son números que pertenecen al campo numérico de los reales. Por ejemplo, la función cuadrática y igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 2 podemos identificar tanto A, B y C. A es igual a 2, B es igual a menos 3 y C es menos 2. La función cuadrática tiene puntos característicos. Uno de ellos son las raíces. Se puede tener dos raíces, una raíz o ninguna raíz real. Otro punto característico es el vértice y lo obtenemos calculando sus coordenadas x, y. Y por último, otro punto es el que intersecta al eje y. Es el único punto llamado ordenada al origen, con coordenadas 0, c. ¿Cómo obtenemos las raíces? Una forma para obtener las raíces es haciendo uso de la fórmula cuadrática. ¿Cómo obtenemos el vértice? También hay fórmulas para obtener las coordenadas del vértice, la fórmula de xb y de ib. Y para obtener la ordenada de origen, simplemente debemos identificar a C. C es nuestro término independiente. Acá se pueden ver tres ejemplos en donde el primero C es igual a 2, en el segundo C es igual a menos 7 y por último C, en nuestro tercer ejemplo, es igual a 0. El eje de simetría de una parábola es la recta vertical a través del vértice. La ecuación del vértice es igual a xb. En este ejemplo podemos ver una parábola que se abre hacia arriba y podemos identificar nuestro xb. Y también podemos ver el eje de simetría, que es la recta vertical. Los puntos mínimos y máximos son puntos que coinciden con el vértice, pero dependiendo de la gráfica de la parábola podremos saber si es máximo o es mínimo. Habrá un punto máximo cuando la parábola se abra hacia abajo y habrá un punto mínimo cuando la parábola se abra hacia arriba. La gráfica de la función cuadrática, como sabemos, se llama parábola. Cuando el coeficiente del término cuadrático sea positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba. Y si el coeficiente a es negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Ahora veremos cómo se analiza una función cuadrática. Para analizar la función cuadrática va a ser necesario obtener los puntos característicos para luego graficarla y de ahí identificar el eje de simetría y su punto máximo o mínimo. Aquí tenemos un ejemplo de una función cuadrática. Ahora vamos a analizarla. Después de identificar A, B y C, y con la fórmula de las raíces, vamos a reemplazar los valores en la fórmula. Resolvemos los cálculos y operaciones de la raíz de la parte del numerador y el denominador
hasta llegar a una expresión reducida, para luego calcular x1 y x2. 2 y menos 0,5 serán nuestras raíces que intersecten ahí. Para calcular el vértice es necesario que calculemos xb y ib. De la misma manera vamos a reemplazar los valores en las fórmulas para obtener las coordenadas. Recuerden que primero se ubica xb y luego se ubica ib. Para obtener la ordenada al origen es necesario identificar C. En este caso C es igual a menos 2 y es quien intersecta al eje Y. Una vez que tenemos todos los puntos característicos calculados, vamos a graficar. Podemos ver que en este ejemplo A es igual a 2 y es mayor a 0, por lo que la gráfica va a ser una parábola hacia arriba y va a tener un punto mínimo. Para graficar la parábola es necesario ubicar las raíces, el vértice y la ordenada del origen en los ejes cartesianos. x1 y a x2 lo colocamos en el eje horizontal de las abscisas, que es el eje X. Ubicamos el punto del vértice observando sus coordenadas. Encontramos las coordenadas de xb y la de ib para obtener el punto del vértice. Y marcamos nuestra ordenada de origen, que es el que intersecta al eje Y, el eje vertical, en C-2. Una vez que tenemos los puntos marcados, nos va a ayudar a poder graficar la parábola de la función cuadrática. Podrá verse que es una parábola que se abre hacia arriba como habíamos mencionado anteriormente. Una vez con la gráfica podemos identificar el eje de simetría. Como podrán ver, es una recta vertical y que pasa a través del vértice en x igual a 0,75. Podemos ver que la parábola de la función cuadrática tiene un punto mínimo que coincide con el vértice. De esta manera podemos analizar las funciones cuadráticas. Eso es todo, espero que les sea de ayuda. Saludos.